Buenas tardes, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más a Servidoctrinas. Gracias por darnos el honor y el privilegio de entrar a sus hogares a través de cada enseñanza, cada estudio, cada predicación que nosotros podamos compartir, que lo hacemos con todo gusto para la gloria del Señor y para beneficios de ustedes y edificación de su iglesia y de las demás personas que nos puedan escuchar. Hoy en esta mañana vamos a ver un tema maravilloso del libro de Jeremías. El libro de Jeremías habla de temas muy hermosos en cuanto a la gracia de Dios a favor de su pueblo Israel, de su pueblo Judá. Pero también de manera muy particular el libro de Jeremías nos habla de la bondad y la gracia de Dios a favor de manera individual, no solamente colectiva, sino de manera individual a favor de su pueblo y de sus hijos, de sus siervos, de las personas que están al pendiente de su gloria, de su honra, de su honor. En este caso hay un mensaje que Dios va dirigido a una persona que se llamaba Baruc en el capítulo 45 de Jeremías. Baruc, vamos a ver quién era. Primeramente, su nombre significa el bendito, es decir, era el bendito o el bendecido, podemos llamarlo también así. Y Baruc era el amanuense del gran profeta Jeremías. El profeta Jeremías, usted y yo sabemos que estaba vetado, todo un siervo de Dios contra toda una nación en contra. Rechazado por reyes. El rey Joacim precisamente estaban pasando por una situación crítica en la cual el rey Joacim estaba actuando de una manera muy deliberada y muy contraria a lo que era tanto el profeta Jeremías como Baruc. Sin embargo, Baruc se encontraba con muchos de nosotros, hermanos, desanimado, desalentado, abatido, ya no quería seguir haciendo nada. Él era el amanuense del profeta Jeremías. Un amanuense era una persona que escribía precisamente y que se le estaba dictando y ellos escribían y estaban haciendo un trabajo de copiar ciertos pergaminos, ciertas escrituras que se les estaban señalando. Y Baruc estaba muy triste, estaba muy abatido, estaba muy desanimado. Él ya no quería seguir adelante. Él tenía miedo inclusive, porque iban a haber varias invasiones por parte de lo que era Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo aproximadamente de una manera certera 3 invasiones a lo que era el reino de Judá. Y durante esas 3 invasiones hizo estragos de la nación de Judá. Y la tercera fue la definitiva, fue cuando de alguna manera caen de alguna forma los muros, el templo de Jerusalén. Y Baruc estaba muy triste. Como usted se puede encontrar, como usted y yo podemos estar a lo mejor a lo largo de nuestra vida, a lo mejor durante este año 2022 pueden haber momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, pero Dios le da un mensaje. Fíjese bien la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan grande que Dios habla a través de su palabra. Dice aquí la palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neherías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc, oh bendito, oh bendecido. Así ha dicho Jehová, así ha hablado Jehová, con autoridad de Dios a este hombre de Dios, con esa autoridad. Y déjeme le digo, Dios le habló a Baruc porque Baruc necesitaba palabra de Dios específica, directa, certera, franca, porque Baruc estaba ya en una condición de desertamiento, iba a desertar del camino del Señor. Pero Dios usa a Jeremías, el maestro de Baruc, precisamente para Dios encaminar palabra de ciertos 5 versículos específicos a Baruc. Y llegó en el momento oportuno. Querido hermano, dice, la palabra de Dios vino a Baruc. ¿Qué día era o en qué momento estaban pasando? 4º año de Joacim, uno de los reyes más terribles, que cortó la ley de Jehová, que la quemó en la casa de invierno de su casa, de su palacio, perdón, que vivió una vida disipada, que hizo una serie de vetaciones al profeta Jeremías. El rey Joacim era de lo peor que había habido en la nación de Judá. Sin embargo, eso causaba más estrés, causaba más angustia, desesperación, inquietud en Baruc. Y de alguna manera vino la palabra de Dios a través del profeta Jeremías a Baruc. Y vino palabra de Jehová a Baruc diciendo, y déjeme leer una cosa, es un honor y una dicha cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Usted me dirá, hermano, ¿qué palabra Dios aquí específicamente le habló a Baruc en esta palabra de 5 versículos de una manera directa a Baruc? Déjeme leer una cosa, hermano, amigo, querida persona que me escucha. Dios nos habla a través de su palabra en toda la escritura. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21, Dios nos sigue hablando en nuestras vidas. Cuando usted muchas veces llega
a la iglesia, a su casa, abre la Biblia, escucha un sermón como estos sermones de Servidoctrinas en este canal, usted va a llegar y va a recibir un bálsamo de palabra de Dios a su vida. Lo que usted y yo tanto necesitamos puede llegar en ese momento. Y el consejo que usted tanto anhela puede ser el consejo acertado de Dios para usted y para mí. El Señor nunca nos deja. Siempre su palabra viene a nuestras vidas. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Aprender a oír la palabra de Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra de muchas formas y de muchas maneras. Y a través de diferentes siervos de Dios. Ciertas personas con diferentes cualidades, con diferentes estilos. Pero al final es la bendita y gloriosa palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Baruc? Al bendito le dice, tú dijiste, ay de mí ahora, porque Dios ha añadido tristeza a mi dolor y fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Mira nada más cómo se encontraba Baruc. En primer lugar, estaba en una situación de autoconmiseración, de autolástima, de victimismo, porque dice, Dios sabe que tú dices, ay de mí ahora, es decir, pobre de mí. Mira nada más qué mal estoy, pobrecita de mi persona, cuánta aflicción tengo. Es decir, eso se llamaba, estaba haciendo un victimismo a su persona, estaba autodiscriminándose, estaba denigrando su persona, su dignidad como siervo de Dios, como un hijo de Dios verdadero, como un consagrado al Señor, que así lo era. Como una persona, como un ser humano, se estaba denigrando de una manera tremenda. O sea, llegar a esa situación, ay, pobre de mí. Y eso es algo tremendamente terrible, querido hermano, querida persona. Cuando llegamos a ese límite de estar esperando lástima de nosotros, que alguien tenga lástima de nosotros, dolor, hacernos ver las víctimas, pobre de mí, ¿quién se va a preocupar por mí? ¿Quién va a hacer más por mí? Miren cómo me siento, miren lo que yo hago y lo que los demás no hacen. Déjeme leer una cosa, eso lo tenemos que dejar a un lado y confiar que el Señor está al pendiente de todo lo que nosotros hagamos y que Él guardará nuestras vidas. Y no solamente decía eso, ay de mí ahora, dice, porque Dios ha añadido tristeza a mi dolor. Es decir, estaba no solamente en una vida de amargura, de victimismo, sino de tristeza, de desaliento, de depresión. Cuidado con esas épocas tan difíciles, tan contrarias. Son muy malos consejeros. La depresión, la soledad, el desánimo, el desaliento, el abatimiento, la amargura, el victimismo, son muy malos consejeros. Y así estaba este hombre de Dios. Como muchas veces, muchos de nosotros vamos a estar así. De alguna forma vamos a sentirnos a lo mejor que nadie está a nuestro favor, que hay mucho dolor, demasiado dolor, tristeza excesiva. O puede haber sido también alguna pérdida, alguna situación, alguna frustración. Y le voy a decir por qué frustración. Porque Baruc era hermano de otra persona que también trabajaba, pero trabajaba para el palacio del rey y estaba siendo como un mayordomo del rey. Entonces, cuando Baruc hace una comparación de decir, aquí estoy como amanuense del profeta Jeremías y mi hermano, del mismo padre, Seraías, está como mayordomo principal del palacio del rey, viviendo una vida de palacio, una vida de palaciega, de reinado, pues yo creo que él está en mejor situación, en mejor beneficio. Entonces, eso le trajo a Baruc de alguna manera una confusión, una frustración, porque no lograba a lo mejor las metas para las cuales él había estudiado o se había preparado o era mejor que otras personas y que estaba en una condición aparentemente de bajeza. Y luego dice, fatigado estoy de gemir, es decir, estaba con una vida ya cansada, fatigada. Comúnmente la palabra fatigamiento es una palabra que significa como cuando la nación de Israel decía, estamos hastiados de este maná. Había llegado un hastiamiento. Y gemir significa no solamente llorar, sino llorar de manera quejumbrosa. Así como cuando alguien está llorando y se está quejando y está gimiendo. Entonces, está llegando a una condición y una situación excesivamente más allá de lo extremoso, Baruc. Entonces Dios le dice, no, Baruc, mira, Dios sabe lo que tú estás teniendo, lo que tú estás sintiendo, a dónde tu situación te está llevando, porque Dios no desconoce tu situación y tu condición. Y tú dices que no has hallado descanso. Es decir, que la vida del servicio a Dios, que la vida de amanuense, que la vida de consagración, que la vida de oración, que la vida de amor a la palabra y a sus pergaminos, era una vida muy cansada. Dices, estoy cansado, no hallo descanso, no hallo reposo. Pero déjenme le digo una cosa, mi hermano, mi querida persona. No hay mayor descanso que el descanso que nos da Dios. El descanso de Dios es muy maravilloso. Cuando usted le sirve, cuando usted le honra, cuando usted trabaja para Él, déjeme le digo, sí pueden haber momentos de frustración porque a lo mejor no se le dan las cosas como usted y yo tanto queremos o planeamos.
Pero déjeme le digo, Dios nos da un verdadero descanso. Y Dios le da una palabra a Baruch de una manera alentadora. ¿Y por qué alentadora? Porque así le dice el Señor y le dice, así le dirás a Baruch, le dice Dios a Jeremías. Fíjense cómo muchas veces otras personas a las cuales nosotros podemos haber alentado también nos pueden alentar. Una palabra de mí quizás para usted puede ser de aliento. En este domingo estuve predicando en una congregación y se acercó una hermana con mucho agradecimiento cuando terminé el sermón y me dice, hermano, muchas gracias porque esas palabras que usted dijo son las que yo esperaba recibir para poder retomar otra vez ánimo y fuerza para seguir adelante. Gloria a Dios. En este caso, Jeremías ahora se volvió la moneda a Baruch y le regresó la moneda y le dijo, bueno, ahora Dios le dice, así le vas a decir tú ahora a Baruch, Jeremías. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, mira, yo destruyo a lo que edifiqué y arranco a lo que planté y a toda esta tierra. Dice, y tú buscas para ti grandeza. ¿Sabe qué le está diciendo? Le está diciendo lo siguiente. Mira, si tú buscas para ti grandezas, ¿qué es para ti grandezas? Le pregunta, ¿qué es? ¿Buscas para ti grandezas, honores, loores, estudios, reconocimientos, famas, atribuciones? ¿Buscas grandezas, Baruch? Le dice Baruch, estás a punto de ver lo que yo voy a hacer con mi propio pueblo y con mi propia ciudad de Judá. ¿Qué voy a hacer? Voy a destruir, desarraigar y acabar. Lo que tú ves aquí de grandeza, aún mi propio templo, que es el templo de Jehová, va a ser destruido. Imagínense. El templo de Jehová, que era la casa de Dios, por decirlo así, la morada de Jehová en la tierra, Dios iba a permitir que fuera arrasada. Los muros de Jerusalén iban a ser tumbados. Todas las más bellas mansiones de casas que había en ese tiempo iban a ser eliminadas. Y Dios le dice, yo voy a destruir, voy a desarraigar lo que yo planté, lo que a mí me costó, porque todo lo que veíamos y vemos en la tierra, mi querido hermano y querida persona, es obra de Dios, porque Él es el creador. El hombre ni nadie tiene la capacidad creadora como Dios. Y Dios le dice, ¿ves? Que no va a quedar nada. ¿Y dónde vas a ver lo que va a haber de este pueblo? Que va a ser solamente un pueblo de desolación, desértico, sin nada, sin glamour, sin gloria, sin grandeza. Por 70 años va a ser abandonado porque la nación iba a ser llevada al exilio político a Babilonia. Y le pregunta a Dios a Baruch, ¿buscas para ti grandezas? Y le dice Dios, no las busques. Querido hermano y querida persona, querido amigo que nos escucha, a veces yo comprendo que usted puede estar desilusionado, decepcionado, frustrado, triste, amargado y con dolor. Pero muchas veces todo ello que usted pueda sentir, si usted lo hace por sentirse porque no tiene lo que como Baruch veía de su hermano, grandezas, gloria, aplauso, dinero, riqueza, déjenle digo una cosa. Al final, la Biblia dice lo siguiente, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las grandes ciudades, Tokio, Nueva York, todas las grandes ciudades que usted pueda tener por imaginar, Milán, en Italia y en todas partes del mundo, lo que usted ve como grandeza, como gloria, como honor, va a desaparecer. Y lo único que va a permanecer es quien haya hecho la voluntad de Dios. Estará, reinará y vivirá con el Señor para siempre. Por eso Dios le estaba preguntando, ¿tú buscas para ti grandezas? Y Dios le da un consejo a Baruch y le dice, no las busques, no las busques, no las busques. Porque déjeme le digo una cosa, mi amado hermano y mi amada hermana, si algo va a venir de grandeza o la grandeza que tiene el hombre es el conocer a Dios. Esa es su grandeza. La grandeza del hombre es la humildad. La grandeza del hombre es el amor. La grandeza del hombre es el perdón. La grandeza del hombre es la bondad. Esas son las verdaderas grandezas, esas son las pepitas, esos son los valores, esas son las gracias de grandeza. Y si Dios va a concederle grandezas terrenales, grandezas de logros, de triunfos, Él lo hará a su tiempo en su soberana y perfecta voluntad, sin que usted las busque. Dios se encargará de todo. Créamelo, que Dios es un Dios bueno y que de alguna manera Dios nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y la palabra de Dios termina y le dice, no las busques porque aquí yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho el Señor, pero a ti, fíjese bien, qué maravillosas palabras, te daré tu vida por botín. En todos los lugares a donde tú vayas. Qué bendición tan grande. Le dice, te voy a dar una promesa, un juramento,
que yo te voy a hacer. Fíjese nada más lo que va a hacer el Señor con Baruch. Le dice, yo voy a traer un mal muy grande sobre toda carne de esta ciudad. Pero a ti, Baruch, te prometo que tu vida la voy a tomar tan preciosa como si fuera un botín y no te va a pasar nada. A donde tú vayas, mi protección, mi cuidado, mi ayuda y mi provisión siempre van a estar contigo. Querido hermano y querida persona, lo mejor es tener la bendición de Dios, su protección, sus cuidados y su refugio a favor de nosotros. A donde quiera que vayamos, seremos benditos. Dios le está diciendo a Baruch, Baruch, haz honor a tu nombre. Eres bendito, eres bendecido de que tienes a un Dios bendito como yo. Queridos hermanos, queridos amigos, siéntase honroso y orgulloso de tener un Dios bendito de gloria como nuestro Dios. Porque ese Dios nos da las bendiciones y somos benditos a donde quiera que vayamos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos esperamos, denos un like y síganos viendo en Servidoctrinas. Gracias.